Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Gloria, gloria, gloria al que vive. Dios le bendiga. Voy a esperar de que se empiecen a conectar los hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Estamos aquí, gloria al Señor, ¿verdad? Con nuestra escuela bíblica de la lección número 14. Y estamos aquí, ¿verdad?, para poder nosotros llevar a cabo esta lección. Así que si usted me está escuchando bien, se escucha claro, pueden escucharme claramente, por favor, ¿verdad?, de dejarme saber para así nosotros comenzar. Mientras se van conectando, quiero, ¿verdad?, agradecer a ese Dios Todopoderoso por un día más de vida que nos ha permitido para nosotros, ¿verdad?, poder tener, valga la redundancia, vida y vida en abundancia, donde el Señor está con nosotros como poderoso gigante en medio de las pruebas, de las tribulaciones y de todo, ¿verdad?, lo que está aconteciendo. En medio del caos, Dios está con nosotros. Estamos contentos y agradecidos con el Señor y, ¿verdad? Quiero dar unos minutitos más para que los hermanos se sigan conectando. Quiero, ¿verdad?, dar unos minutitos más para que los hermanos se sigan conectando, pero no obstante, quiero en esta tarde darle gracias, gloria y honra al Señor por todo lo que Él ha hecho en nosotros. También quiero dejarles saber a ustedes que, ¿verdad?, para que ustedes reciban mis saludos de parte mío propio, de mi familia. Y además quiero saludar a la Iglesia Cristiana Misionera de parte de nuestro amado pastor, de su familia, de su amada esposa. Reciban un cordial saludo en esta preciosa noche. Dios ha sido bueno con nosotros y estamos aquí, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Él. Estamos haciendo lo posible para cuidarnos, para hacer lo propio, pero no obstante, la palabra del Señor debe de llegar a donde, ¿verdad?, tiene que llegar. Amén. Así que estoy dando unos minutitos, me perdonan, me disculpan si repito, ¿verdad?, bastante lo mismo, pero es que quiero, ¿verdad?, que podamos abarcar a todos los hermanos que desean comenzar al mismo tiempo que nosotros. No quiero que ninguno se quede fuera. Verdaderamente que estamos en una lección bien importante, una lección muy buena, una lección muy tremenda que tenemos para este día. La lección número 14 y se trata del libro de Oseas, el libro del profeta Oseas. Amén. Gloria al Señor. Pues voy a orar para así entonces nosotros dar comienzo entonces a esta preciosa clase. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias en esta preciosa noche, Dios mío, por el privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa, en esta casa que se ha convertido en tu casa, Señor, puerta del cielo, casa tuya, Padre amado. Señor, yo te doy gracias, mi Dios, por ese privilegio, porque estamos en pie todavía, Padre amado, y sobre todo porque a pesar de que se han cerrado los templos, todavía podemos abrir la palabra tuya para instruirnos, Señor. Todavía tu palabra corre, todavía tu palabra la podemos transmitir por estos medios, Señor, que tú has proveído, Padre amado, para que nosotros podamos ser instruidos y que tu Espíritu Santo, Padre amado, puede edificarnos por medio de esta palabra preciosa, Padre. Quiero darte gracias, Dios mío, por cada uno de los hermanos, cada uno de los amigos que también se conectan en esta hora, Padre Santo, pidiéndole que tú les bendigas, les guarde, Padre amado, que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría de lo alto para poder recibir tu palabra en esta preciosa noche. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Como le decía a cada uno de ustedes, la clase de hoy, ¿verdad? Se trata de el capítulo o del libro de Oseas, mejor dicho, porque abarca los 14 capítulos de Oseas. Cuando nosotros, ¿verdad?, vemos el estudio de este trimestre, comenzamos un nuevo trimestre, dejamos atrás el trimestre que se había venido hablando acerca de misiones. Ahora cambiamos en este trimestre
para lo que es los libros de los profetas menores. Amén. Profetas menores. Y comenzando con el profeta Oseas, yo quiero dejarles saber a ustedes que hay 12 profetas menores. Ustedes lo pueden buscar para aquellos que tienen ¿verdad? El mismo expositor. En el expositor, pues ahí le enseña cuáles son los 12 profetas menores, aunque lo tenemos en la Biblia. Pero no obstante, me gustaría mencionarle los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Se le llama profetas menores no porque no sean importantes o sean menos importantes que los profetas mayores, simplemente es que se le llaman menores en cuanto a la extensión de lo que ellos escribieron. Escribieron menos, escribieron más condensado que los profetas mayores. Los profetas mayores es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Se le considera como los profetas mayores, como le dije anteriormente, no porque sean más importantes los mayores que los menores, sino por la extensión de sus libros. Amén. Y eso quería, ¿verdad?, compartirlo con ustedes. Y la lección de esta noche se titula El amor de Dios hacia un pueblo infiel. El amor de Dios hacia un pueblo infiel. Ustedes saben que siempre me gusta definirle lo que significa el tema. Y cuando hablamos del amor de Dios, no estamos hablando de cualquier amor. El amor de las personas, de nosotros como humanos, ¿verdad?, es un sentimiento. Amén. Podemos hablar de un sentimiento, pero de un querer, de un afecto, de un cariño. Pero cuando estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando de un amor que se llama el amor ágape, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento de cada uno de nosotros, porque Dios nos amó aún nosotros siendo pecadores. Ahora, la definición más grande que nosotros podemos conseguir en la Biblia acerca del amor es lo que se está celebrando en esta semana, ¿verdad?, que le llaman la Semana Mayor, la Semana Santa. Lo podemos nosotros experimentar el amor de Dios en lo que está aconteciendo en esta semana. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, que Él nos amó tanto que fue a la cruz del Calvario. Un ejemplo de un amor magnífico, gloria al Señor, que sobrepasa todo el amor humano. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En otras palabras, Dios no tiene amor. Dios es amor. Amén. Hay gente que dice, Dios tiene amor, Dios tiene poder. No, Dios no tiene poder. Dios es el poder. De igual manera, Dios no tiene amor. Dios es el amor. O sea, sus atributos, sus virtudes y cualidades, una de ellas es el amor. Él es amor. Amén, gloria al Señor. Luego, cuando hablamos, ¿verdad?, dice el amor de Dios hacia su pueblo. Aquí pueblo se define como nación. Amén. Quiere decir que vamos a estar hablando del amor de Dios hacia una nación. Y luego dice infiel. Está hablando de una nación infiel. Infidelidad o infiel quiere decir una persona que no tiene compromiso. Una persona que ha sido desleal, que no ha tenido lealtad, que no ha sido fidelidad, no ha tenido fidelidad. Entonces quiere decir que vamos a estar hablando en esta tarde o en esta noche del amor de Dios a un pueblo, a una nación que es infiel. Así que, y obviamente, ¿verdad?, estamos hablando de la nación de Israel. Es bien importante que nosotros entendamos que Oseas, el otro día estuve hablando con uno de los hermanos y me estaba diciendo, en la antigüedad, los nombres tenían mucho peso y significaban algo. Hoy le ponemos a veces los nombres a las personas, a los niños, sin pensar y sin tener en mente qué es lo que significa ese nombre, pero en la antigüedad se le ponían los nombres a las personas teniendo en cuenta cuál era el significado de esos nombres. Y vemos que Oseas significa salvación de Yahweh o salvación de Jehová. Cuando hablamos
de la salvación de Yahweh. Cuando hablamos de Yahweh, estábamos hablando del yo soy, salvación por medio de nuestro Dios Todopoderoso, que por medio de él fue que llegó la salvación a nosotros. Fue iniciativa de Dios salvarnos a cada uno de nosotros volvemos a lo mismo, por su amor, por su misericordia, por su bondad, por sus atributos. Amén. Que nos amó antes de que nosotros le hubiéramos conocido a él. Amén. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que Oseas le hablaba al pueblo o le profetizaba al pueblo de Israel. Pero hay algo bien importante que yo quiero compartir con ustedes. No se preocupen si en el día de hoy no podemos alcanzar todo lo que abarca la lección, como la semana que viene vamos a estar estudiando otro de los profetas menores, pues entonces yo puedo terminar la clase de hoy y nosotros pudiéramos comenzar entonces la clase de Joel. Vamos a tomarlo con calma, no quiero correr porque para mí es muy necesario que ustedes puedan entender esto. Cuando hablamos de que Oseas le profetizó a Israel, se está refiriendo a que Oseas le profetizó a las 10 tribus de Israel. Y porque, ¿qué aconteció? Tengo que explicarle esto, por eso es necesario que se lo explique. ¿Qué aconteció? Cuando Salomón estaba vivo, por causa de que Salomón pecó contra Dios, Salomón siendo el hombre más sabio que ha tenido, ¿verdad? La Biblia lo menciona y dice que nunca habrá un hombre más sabio que Salomón, Salomón hijo de David. Acontece que Salomón tuvo muchas concubinas y tuvo muchas mujeres. Muchas de estas mujeres y de muchas de estas concubinas eran gente pagana, de las cuales incitaron al mismo Salomón para que Salomón le hiciera templos. Incitaron a Salomón para que se adoraran los dioses paganos de ellos. Debido a esto, el Señor no pasa nada por alto. Tenemos que tener en cuenta eso, porque a veces no creemos porque Dios nos ha llamado, porque Dios es el que nos ha señalado y Dios, ¿verdad?, nos ha llamado a un ministerio. Creemos de que nosotros estamos exentos y que podemos nosotros romper o violar la ley de Dios. Pero yo quiero dejarles saber que Dios no trabaja como trabaja el hombre. Amén. Y Dios exige de nosotros que nosotros seamos rectos delante de él, y si no, y si pecamos, todo pecado tendrá consecuencia. Resulta que debido a lo que había hecho Salomón, Salomón había pecado con otras mujeres haciendo altares, haciendo templos de dioses paganos para que estas mujeres le pudieran adorar. Resulta que entonces el Señor lo llamó a cuentas y al final de su vida le dijo que él no iba a reinar, que su reinado iba a ser dividido después que él muriera. Usted se puede buscar en Primera de Reyes, capítulo 11, ahí detalla todo, de 9 al 13. Inclusive el Señor le habla y le dice que Jeroboam, que era un siervo de él, iba a llegar a ser rey. Cuando Salomón se entera de esto, a Salomón no le gustó para nada que Jeroboam, Dios lo tuviera en cuenta para ser rey. Persiguió a Jeroboam a tal manera que Jeroboam tuvo que salir a Egipto, se tuvo que refugiar en Egipto. ¿Qué acontece? Cuando muere Salomón, hay una guerra civil, se forma una guerra civil, una guerra interna en la nación que Dios había llamado para que fuera una sola nación. Acontece que se forma una guerra por causa de que Roboam, el hijo de Salomón, al Salomón morir, le pidió a los ancianos una opinión, un consejo acerca de lo que debía de hacer con el pueblo. Ellos le dijeron, quítale el oprobio, quítale el tributo, quítale los tases, ¿verdad? En otras palabras, quítale la opresión que le había puesto Salomón al pueblo para que el pueblo sea un pueblo contento y te siga. Pero Roboam decidió hacerle caso al consejo de los jóvenes y lamentablemente los jóvenes le dijeron no, trátalos a ellos con mano dura.
y lamentablemente, por él dejarse llevar por esta opinión, usted lo pueden buscar en Primera de Reyes, capítulo 12. Lamentablemente, esto provocó que el pueblo no estuviera contento porque iban a recibir más opresión de parte del gobierno como tal. Entonces se rebelan contra Roboam, descendiente de David, porque era hijo de Salomón, como Dios había prometido que siempre iba a haber un descendiente de David en el trono. Pero ¿qué hace Jeroboam? Jeroboam entonces regresa de Egipto y él es el que incita para que esta división del reino se llevara a cabo, pero estaba en los planes y los propósitos de Dios. ¿Qué acontece? Desde ese momento, la nación de Israel, de que era una sola nación, entonces está dividida en dos naciones. Ahora, al reino del norte, que era dirigido por Jeroboam, que eran 10 tribus, entonces se le llama el reino del norte y se le llama Israel. Entonces, Israel. Y luego Roboam se quedó con dos tribus que fueron fieles a él, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. A esas dos tribus se le llaman la tribu de el reino del sur como tal. Amén. Así que cuando usted vea esta diferencia, sépase que es eso. Las 10 tribus de Israel, que era el reino del norte, estaban dirigidas por Jeroboam. Pero ¿qué aconteció? Aconteció que Jeroboam, desde que comenzó mal. Porque si usted lo busca en el capítulo 1 de Reyes 12, usted va a ver que Jeroboam comenzó mal desde un principio. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jeroboam? Él levantó altares a Dios, no en Jerusalén, que era la capital y donde Dios había pedido que se le adorara, sino que Jeroboam levantó altares a Dios, no en Samaria necesariamente, que era la capital, aunque ahí también se adoraba, sino que él tomó cualquier lugar para adorar a Dios. Levantó diferentes altares, levantó diferentes ídolos, levantó becerros de oro, que el becerro, pues bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos, ¿verdad? Tenemos que entender que era el Baal, el dios Baal, al cual los mismos canaanitas y las regiones adyacentes adoraban. ¿Qué aconteció? Que ellos becerros de oro para que se le adoraran, para que se adorara como él quería que se adorara, sin tener en cuenta lo que Dios había hablado, que esto era la manera de Dios y no a la manera del pueblo. Lamentablemente, Jeroboam él mismo instituyó sacerdotes, porque a él le salió que eran sacerdotes, ya no eran de los, ¿verdad? De los hijos de Aarón, de esa genealogía, que eran los descendientes levitas que deberían de ser sacerdotes. Él no tomó nada en cuenta eso. Él instituyó fiestas parecidas a las que se practicaban para adorar a Dios en, ¿verdad? En sitios adyacentes de las 10 tribus de Israel. Amén. Se dividió. ¿Y qué aconteció? El reino del norte le fue infiel a Dios por alrededor de 200 años a 210 años, hasta que fueron cautivos, destruidos y conquistados ¿verdad? Por los asirios. Por los asirios. Quiero dejarles saber todo esto porque yo quiero que ustedes entiendan por qué le hablaba así Oseas al pueblo. Entonces, ¿quiénes eran los asirios? Los asirios eran un pueblo pagano con el cual el pueblo de Dios había hecho alianza con ellos para que los protegiera, porque habían dejado de depender de Dios y comenzaron a depender de los pueblos paganos. Buscaban la ayuda de pueblos como Asiria, daban ayuda de pueblos como Egipto. No buscaban la ayuda de Dios, no dependieron de Dios. Amén. Lamentablemente, este era un pueblo belicoso, o sea, agresivo, era peleonero, era guerrero, eran malvados, era un pueblo bien cruel, que dice la palabra que en un momento dado advirtió que ellos iban a estrellar a los hijos de Israel, que ellos iban aún a abrir por el medio, hablando de que las iban a abrir, sea con una espada o cualquier otro utensilio que ellos utilizaran para abrir a las mujeres de Israel.
Dios le había advertido todas estas cosas al pueblo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Oseas? ¿Por qué Oseas le habla? Bueno, vemos a Oseas, entonces ahí es donde entra el profeta Oseas a predicarle a los israelitas o a las 10 tribus del norte de lo que Dios iba a hacer con ellos, que precisamente se cumplió en las palabras que le dije anteriormente, en Segunda de Reyes, en adelante, 17, usted lo puede ver, Segunda de Reyes 17, ahí usted puede buscar la historia de lo que se cumplió, de lo que Oseas le venía hablando al pueblo. ¿Qué Oseas hizo? Bueno, Dios lo mandó a Oseas, primeramente, a que se casara con una mujer fornicaria. Eso lo leen en el capítulo 1. Ustedes tienen que leer todos esos versículos. Les recomiendo que usted, ahora que tiene tiempo en su casa, lea el libro de Oseas. No es un libro muy extenso. Son 14 capítulos y usted los puede leer y hágalo como, ¿verdad? Una forma de usted mantenerse en el estudio de la palabra. Muy bueno. Entonces, acontece, Dios le pide que se casara con una mujer fornicaria, con una mujer inmoral. Y lo lindo de esto es, ¿verdad?, que Oseas, él obedeció a Dios, es interesante de que Dios le pidiera algo tan raro, tan inusual a un profeta, pero no era la primera vez que Dios le pedía algo inusual a un profeta. Si usted se va a Isaías y usted busca Isaías capítulo 20, usted se va a dar cuenta que en un momento dado Isaías predicó por 3 años desnudo y sin calzado. Dios lo envió a que predicara de esa manera para dejarle saber al pueblo el juicio que iba a venir sobre ellos por ellos haber confiado y haber hecho alianza con Egipto para que Egipto los protegiera en vez de pedir la ayuda de Dios. Luego, si usted se busca en Ezequiel, capítulo 4, usted también ahí va a ver que Dios también le pidió algo bien raro a Ezequiel. Ezequiel se tuvo que acostar de un lado izquierdo por 390 días y tuvo que tallar un lado con la ciudad de Jerusalén. Se acostó de ese lado izquierdo por 390 mirando hacia ese ladrillo que él había tenido que esculpir. ¿Para qué? Para dejarle saber al pueblo que habían sido 30 años que ellos se habían alejado de él. Luego, no obstante, se tiene que acostar 40 días del lado derecho mirando al ladrillo que hizo porque el Señor le estaba mandando un mensaje al pueblo, para dejarle saber al pueblo que el pueblo de Judá, en este caso, había estado alejado por 40 años. Amén. Luego le dice inclusive que la comida que él fuera a comer tenía que cocinarla en excremento humano. Hermano, hermana, excremento humano, usted búsquelo en la palabra, Ezequiel capítulo 4. Y luego le dijo que las tortas, o antes de eso le había dicho que las tortas tenían que hacer de varias semillas, cuando para ellos poder ellos mixear, por decirlo de una palabra, ¿verdad? Spanglish, de ellos poder mixearlo, porque no me sale la palabra, ¿verdad? Que quiero, no encuentro, quiero en estos momentos compartir con ustedes. Entonces él usó esas semillas que era prohibido según Levítico 19 para hacer la torta. Entonces no era inusual que Dios le pidiera a un hombre, le pidiera a una persona que pudiera hacer o que hiciera algo, ¿verdad? Que fuera inusual, como lo que le pidió a Oseas. Ahora, acuérdense que estamos hablando del amor de Dios hacia un pueblo infiel. Entonces, ¿por qué era necesario que Oseas se casara con una mujer llamada Gomer? El Señor, ¿qué era lo que el Señor quería hacer con esto? Bueno, porque la mujer era una mujer inmoral y Dios quería mostrarle al pueblo su condición, la decadencia espiritual del pueblo, que ellos habían violado el pacto, como Gomer había violado el pacto conyugal, que es algo sagrado para Dios. Asimismo, el pueblo de Dios estaba violando el pacto con Dios. Vuelvo y repito, tampoco nosotros podemos
no podemos estar lejos, por decirlo de esa manera, de que el Señor siempre o en muchas ocasiones ha tratado a la iglesia y lo ha visto como un matrimonio, como una relación matrimonial. Lo vemos en Cantar de los Cantares, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Isaías, lo vemos en Ezequiel, que él trata la relación de nosotros con Dios, de su pueblo, con una relación conyugal. Y aquí Dios le estaba mostrando otra de esas ilustraciones como un matrimonio, como una relación conyugal entre Oseas y su esposa Gomer, o tipificando a Dios, y Gomer tipificaba al pueblo de Israel, donde ellos habían roto el pacto, esta herencia espiritual, habían abrazado las religiones demoníacas, adoraban a Baal, el dios del abecero, como le dije anteriormente, que era el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad. Ellos estaban adorando a esos dioses, se habían alejado del verdadero Dios para adorar todo esto. Amén. Entonces, ¿qué era lo que el Señor quería dejarles saber con ellos? Con esto, que como la esposa de Oseas profanaba el matrimonio al ella irse con otros hombres, asimismo ellos profanaban a nuestro Dios y la relación que tenían con nuestros dioses, con nuestro Dios, perdón. Adoraban a otros dioses, profanaban las ofrendas, los sacrificios, hicieron ídolos. Entonces Dios le estaba, por medio de esta ilustración, Dios le estaba demostrando al pueblo su idolatría, su corrupción moral, su fracaso espiritual, porque yo me imagino que ellos señalaban a Osea y decían, mira lo que la esposa de Osea, mira como la esposa de Osea, y lo lindo es que cuando ella regresa, él la recibe, pero ellos lo que no se estaban dando cuenta era de que Dios va mostrando a ellos el amor de él, que es un amor incalculable, un amor inalterable, porque Dios no cambia, Él es inmutable, Él es el mismo Dios, siempre, hoy y por los siglos, Dios no cambia. A pesar de que ellos se habían alejado de Dios, Dios quería tener una relación con ellos. Amén, porque siempre ha sido iniciativa de Dios querer tener relación con el hombre. Aunque el hombre no es digno de ser salvado, aunque el hombre no es digno de que Dios le haya extendido la misericordia, la gracia de él, la bondad, los beneficios, pero es digno de Dios salvar al hombre por sus atributos, de ser misericordioso, de ser un Dios de amor, de ser un Dios de bondad, de ser un Dios bueno, de ser un Dios fiel. Entonces, esas cualidades es lo que le permitía a Dios que aunque el pueblo era infiel, y acuérdense que estamos hablando de la niña de los ojos de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, Dios quería que ellos supieran por medio de la predicación de Oseas, que ellos pudieran entender, o la ilustración de lo que pasaba en la casa de Oseas, ellos pudieran entender que así mismo, como esa mujer era adúltera, así mismo ellos adulteraban con otros dioses. Como así mismo ella corría detrás de sus amantes, así mismo ellos corrían detrás de los dioses, que no era el verdadero Dios que lo había sacado a ellos de Egipto. Amén. Tremendo. Se oye fácil, pero no es fácil. Un hombre de Dios que tenga que llevar a cabo algo tan tremendo como lo que Dios le había pedido a este hombre. Amén. Como le dije anteriormente, Dios estaba dispuesto, el amor de Dios es tan grande hacia este pueblo infiel que Dios estaba a restaurarle. Dios estaba dispuesto a levantarlo nuevamente. Dios estaba dispuesto a que si ellos definitivamente rompían y radicalmente con el pecado, Dios estaba dispuesto a acogerlos nuevamente. Eso es lo que Dios está haciendo hoy en día, lo que Dios espera de nosotros hoy en día, que nosotros nos volvamos a Él para que nosotros radicalmente nos arrepintamos y podamos entonces volvernos al verdadero Dios. Eso es lo que Dios está esperando a uno de nosotros. Pero verdad, valga la aclaración, que debo también decirlo, que mientras Dios también le hablaba a ellos por medio de estas ilustraciones, utilizando la vida matrimonial y familiar del profeta Oseas, también Dios le hablaba, aunque le hablaba de juicios que le vendrían a ellos
habían dejado a Dios, también vemos de que Dios le hablaba de esperanza, de restitución, que Dios decía, yo los puedo restaurar, hay una esperanza para ustedes. Inclusive el Señor le hablaba de una esperanza venidera, de restitución venidera, lo que la nación de Israel, ¿verdad?, pudo tener en el 1948. Se cumplió esa profecía en el 1948, después de tantos años, de tantos siglos de la nación de Israel, por causa del pecado, por causa de haberle dado la espalda a Dios. Desde ese momento en que hubo esa guerra civil allí en Israel, ellos no volvieron a ser nación, ¿verdad?, una sola nación. Ellos volvieron a ser nación en el 1948, en mayo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde allí ellos volvieron a ser una nación, pero quiero dejar claro que ellos vinieron a ser una nación políticamente. Amén. Gloria al Señor. Hay una parte espiritualmente que se va a concretar, que es hasta el milenio. Todavía no ha llegado ese tiempo. En el 1967, en la Guerra de los 6 días, ellos, ¿verdad?, pudieron obtener a Jerusalén como Dios lo había hablado. Eso, si usted lo busca en Lucas 21, 24, usted lo va a poder, puede leer ahí, que es parte de la escatología o de la profecía de los tiempos del fin. O sea, Dios le venía hablando al pueblo. Dios tenía amor para el pueblo. Dios quería tratar con el pueblo, pero lamentablemente el pueblo no quería nada que ver con el Señor. Como le dije anteriormente, fue 200 años ellos separados de Dios, de 200 a 10 años. Dios anhelaba estar con ellos. Dios, como sea, anhelaba a su esposa, estar con su esposa, así estar con el pueblo de Israel. Amén. Él no quería el pueblo, pero tengo que agregar y tengo que dejar en claro esto. Hay mucha gente de que cuando los juicios de Dios comienzan a derramarse, comienzan a echarle la culpa a Dios. Dios no es culpable de eso. ¿Por qué? Porque Dios da oportunidades para que la sienta. Dios es lento para la ira, gloria al Señor. Tenemos que entender que Dios es lento para la ira. Actualmente mucha gente dice, ¿desde cuándo yo estoy que Dios viene, de que Cristo viene y Cristo ha venido todavía? Quiero decirte, amado hermano, amado amigo, porque Dios está dando la oportunidad para que tú entres al redil. Dios es un Dios paciente. Esa es una de sus cualidades, aleluya. Ejemplo de eso es que yo estoy en pie. Dios ha sido paciente conmigo. Nosotros fallamos. Nosotros, ¿verdad? No somos perfectos, pero lo lindo es que el amor de Dios hacia nosotros, que somos infieles, porque nosotros variamos. Él no tiene sombra de variación. Él es un Dios perfecto, pero nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Pero ¿qué era lo que Dios quiere o lo que Dios quería con el pueblo de Dios? Que se arrepintiera. Arrepentimiento quiere decir radicalmente alejarte del pecado, definitivamente alejarte del pecado y no volver a pecar y no volver a cometer ese pecado. Ellos decían la palabra, dice la palabra aquí en Oseas, que ellos prevaricaban. Al decir prevaricar, que decían, lo hacían intencionalmente, amén. Entonces buscaban alianza con otros pueblos que no lo podían salvar, que no podía hacer nada por ellos. Entonces esto a Dios era abominable delante de los ojos de Dios. Dios es nuestra esperanza. Dios es el único que nos puede salvar en tiempos de angustia, en tiempos que necesitamos ayuda. Dios es el único que puede hacer algo para cada uno de nosotros. Y era tanto así la desfachatez, por decirlo de esta manera, porque se habían degenerado de una manera tremenda, como lo que estamos viendo en los tiempos de hoy, una corrupción horrible, una maldad tremenda, ¿verdad que sí? Que lo estamos viendo también en los tiempos de hoy, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Y vemos que era tanto así que cada uno de los hijos de Oseas y su esposa tenían un nombre. Y uno de sus hijos, el primer hijo de ellos, que era un varón, se llamó, que significa disparse. Para Dios demostrarle a ellos y dejarle ver a ellos, por medio de ese nombre, Dios le estaba diciendo, ustedes van a ser esparcidos. Yo le estoy advirtiendo
que ustedes se vuelvan a mí. ¿Por qué si yo los amo? ¿Por qué si yo anhelo que ustedes vengan a mi presencia? Ustedes deciden alejarse de mí, debido a que si ustedes continúan en esta actitud, lamentablemente van a ser esparcidos. Luego tuvo una hija que se llamaba Loruana, que significa no digna de compasión, no compadecida, indigna de compadecer, de que se compadezcan de ella. O sea, que decía lo que estaba diciendo Dios por medio de la hija de este varón Oseas y su mujer. Le estaba diciendo que la nación no era digna de que Dios se compadeciera de ella, pero sin embargo, con todo y eso, Dios quería tener una relación con ellos. Amén. Luego tenía a otro que le llamó Loami, lo que significa era no pueblo mío, un pueblo ajeno. Dios le estaba diciendo por cada uno de estos nombres, como le dije anteriormente, en la antigüedad cada nombre tenía un significado. Por medio de estos nombres, Dios le estaba diciendo cómo Dios los veía a ellos. Y Dios le estaba diciendo lo que había de acontecer. Dios quería librarlos del juicio. Amén. Era lo que Dios quería hacer con ellos. Pero lamentablemente continuaban de los dioses ajenos. En el capítulo 2, si usted pudiera leerlo en un momento dado, habla del castigo que iba a venir por medio de que ellos estaban detrás de sus amantes. Dios veía a sus dioses como amantes. Amén. Luego, en el capítulo 3, Oseas le dice que estarían ellos, el pueblo de Israel estaría, una profecía que se cumplió a cabalidad. Búsquese Segunda de Reyes, capítulo 17, y usted va a ver qué fue lo que le pasó ahí al pueblo de Dios, aunque yo le quiero resumir un poquito en breves minutos. Le dijo, estarán sin rey, estarán sin príncipe, estarán sin sacrificio, estarán sin efod, hablándole de que utilizaban los sacerdotes. O sea que Dios iba a arrancar hasta los sacerdotes de medio de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos prevalecían, perseveraban en la maldad, en la mentira, en el hurtar, en el homicidio, en el adulterio. ¿Por qué? Porque la adoración a estos dioses, que quiero, ¿verdad?, volver a hablarle de Baal, que Baal era el hijo de él, que él era un dios que se representaba en forma de toro, y Baal, por ser hijo de él, entonces era el becerro, y Acera era la madre de Baal. Amén. O sea que todos estos dioses vinieron a tener influencia en el pueblo de Dios. Qué triste y qué lamentable que un pueblo que había conocido a Dios lo tenga que amonestar porque lo dejaron a él para irse detrás de dioses hechos de mano, hechos de madera, hechos de yeso, hechos, ¿verdad?, de oro, gloria al Señor, que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no pueden hablar, gloria al Señor, que no caminan, gloria al Señor, que tienen pies pero no caminan a menos que la gente no los mueva. Qué triste la condición a la que descendió el pueblo de Dios. Pero no nos vayamos muy lejos, hermano. Esta lección ha venido muy a tiempo, porque estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo, donde la gente, gloria al Señor, ha decidido alejarse de Dios, donde Dios anhela que la gente se vuelvan a Él, y estamos viendo que mientras Dios desea que la gente se acerque a Él, estamos viendo como más gente se van de la presencia del Señor. Inclusive los que no le conocen y aún los que le han conocido vuelven nuevamente a la impiedad. Gloria al Señor. Algo terrible. Qué terrible que el pueblo de Israel hoy por hoy, cuando usted búsquelo en Google, aparece, cuando usted busca Baal, aparece como uno de los dioses a los que Israel adoró. Qué triste que en la historia humana haya quedado Israel como que Israel, habiendo tenido al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios omnipresente, al Dios omnisciente, al Dios bueno, al Dios fiel, al Dios misericordioso, la fuente de todas las cosas, ellos hayan dejado al Dios fuente de todas las cosas para adorar dioses hechos de mano. Gloria al Señor. Qué tristeza. Cuando yo vi eso,
sentí un profundo dolor. Y yo digo que de igual manera, así Dios debió de haber sentido ese dolor tan tremendo. Por eso es que le pide a a Oseas, ¿verdad? Que Oseas pudiera llevar a cabo esta dramatización, porque el pueblo había hecho una afrenta a Dios al adorar a otros dioses, habiendo conocido al verdadero Dios. Ya mismo voy a ir a la lección porque la lección es importante, hermano, pero si no llego a la lección, a lo que le quiero explicar de la lección, no se preocupe que la semana que viene podemos explicar esto, aunque creo que voy a tener el tiempo. ¿Qué aconteció? Que Oseas le predicó, le dijo, le estoy advirtiendo, va a llegar calamidad a su vida, va a llegar el juicio por causa de su comportamiento. Dios espera que ustedes se vuelvan a Él. Dios los ve como hijos rebeldes. También en el capítulo 11 de Oseas, también ahí Dios los compara a ellos como hijos rebeldes. Entonces, Dios lo que quería dejarles saber era, salgan de su rebelión, yo estoy dispuesto a librarlo, yo estoy dispuesto a ser su pueblo, yo estoy dispuesto a protegerlo de las naciones paganas, inclusive, porque yo soy el Dios que lo sacó con mano dura de Egipto. Yo soy su protector, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová Nisi, yo soy Jehová Roy, yo soy el Dios Jireh, yo soy Jehová Elohim, el Dios creador de todas las cosas. ¿Por qué van a irse detrás de dioses que nada pueden hacer por ustedes? Pero lamentablemente hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. El pecado entenebrece el entendimiento de la gente, el pecado ciega. Y hace la gente creen que están bien estando mal. Hermano, nosotros tenemos que escudriñarnos cada día y pedirle a nuestro Señor que si Dios envía un profeta, que si Dios envía una palabra, que nosotros no ignoremos la palabra del Señor, porque cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Gloria al Señor. Dios no quiere nadie se pierda, pero aún ahora le voy a hablar, como le dije anteriormente, si le hablo del atributo del amor de Dios, si le hablo del atributo de la bondad de Dios, también tengo que hablarle de la justicia de Dios, y la justicia de Dios no puede ser cambiada porque también es perfecta, y Él no puede tratar al justo y al recto como podría tratar al que es impío o al que se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque estaría siendo injusto. Lo que quiero decir con esto, que para aquellas personas que dicen, no, el juicio de Dios que le vino a este pueblo fue injustamente. No, no es injustamente. Dios le advirtió. O sea, que cuando juicios vienen, no le podemos echar la culpa a Dios. Nos los hemos buscado nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos decidido dejar a Dios. Hemos decidido no buscar a Dios. Aleluya. Aleluya. Me gozo con esta palabra. Porque hoy más que nunca la gente le echa la culpa a Dios de todas las cosas que están pasando. Y las cosas que están pasando hoy en día ha venido como producto, ha venido como consecuencia del pecado del hombre, que se han alejado la moralidad. Ya no hay moral. Lo que hay es corrupción, lo que hay es maldad, hermanos. Da tristeza ver cómo la juventud, cómo los adultos, el otro día estaba viendo acerca de eso, un video que me enviaron, donde para la gente es normal que los hijos de él estén escuchando a artistas que en sus videos usan cosas, usan cosas de Illuminati, usan cosas que no son agradables al Señor. Y la gente están escuchando esa música que habla malo, música que degrada a la mujer, música que enseña a hablar malo a los niños, música que enseña a los niños lo que es la fornicación, lo que es el adulterio. Y no hay quien se pare en la brecha en medio de esta corrupción. No hay quien se pare en la brecha en medio de esta maldad para con una voz como de trompeta, como se paró Osea, para decirle al mundo, miren, ustedes van rumbo a la ustedes van rumbo al infierno, ustedes mismos van rumbo a que Dios pueda descender su ira y que Él mande juicio. No hay quien se levante aún en los mismos hogares, lamentablemente, porque la maldad ha llegado a un nivel que la inmoralidad, ahora lo que era malo, se ve como bueno.
Estamos en unos tiempos bien difíciles. Nosotros tenemos que prestar oído a este estudio, para que nosotros cuando tengamos que hablar, hablemos en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que hablar, tenemos que poner la brecha, tenemos que parar. Somos los llamados para parar la corrupción. Y si no podemos detenerlo porque no nos quieren escuchar, como pasó con el pueblo de Israel, pero por lo menos nosotros hicimos nuestro trabajo como pueblo de Dios. Miles de almas mueren diariamente, van rumbo a muchos de ellos, gloria al Señor, al infierno, porque no han conocido a Dios. Dios necesita hoy más que nunca a los hombres de Dios que se paren en la brecha y puedan, como voz sonante, vuelvo y reitero, como voz tronante, y dejarle saber al mundo que van por el camino equivocado. Si ellos escuchan, bien. Si no escuchan, libramos nuestra responsabilidad. Amén. Vemos entonces nosotros que esto que aconteció con Oseas y el pueblo, ellos no escucharon la voz de Dios. Ellos no escucharon, las 10 tribus de Israel no escucharon la voz de Dios, lo que le venía diciendo a Amós. ¿Qué aconteció? Vamos a poder nosotros verlo más adelante mientras estemos estudiando las lecciones, porque Isaías también le había hablado a ellos. Vamos a las lecciones, aunque se trata de los profetas menores, y vamos a ver que no fue por falta de advertencia. Dios venía tratando con su pueblo. Y si ustedes se van a Segunda de Reyes, como le dije, capítulo 17, ustedes se van a dar cuenta que ahí todo lo que Dios había profetizado para el pueblo, de lo que Dios lo quería librar, llegó porque ellos no se arrepintieron de sus pecados. O sea, lo que le quiero decir es que cuando Dios nos llama a arrepentimiento es porque nos ama, porque quiere que nos perdamos. ¿Qué le aconteció a este pueblo? A Israel, a las 10 tribus de Israel. Bueno, no escucha la voz de Dios. Al no escuchar de Dios, en el año 722 antes de Cristo, fueron subyugados por el rey de Asiria. ¿Qué hizo el rey? Los tomó, tomó a Samaria, que era la capital de Israel, las 10 tribus, estoy hablando de las 10 tribus porque la capital de Judá era Jerusalén, y allí en Samaria, ¿qué hizo este rey de Asiria? Cuando los subyugó y se los llevó cautivo al exilio, llenó la tierra de Samaria con un pueblo, con muchos diferentes pueblos, donde allí ellos ignoraron también la palabra de Dios aquel pueblo porque eran pueblos paganos, hay altares y etcétera, etcétera. Y Dios envió leones para que mataran a esa gente allí en Samaria. El rey de Asiria se dio cuenta de que esto había venido por causa de que le estaban fallando a Dios, pero ellos hicieron una religión hipócrita, no se dieron del todo. Mandaron a un sacerdote de los israelitas que ellos estaban en el habían desterrado, para que le enseñara a ese pueblo cómo adorar a Dios, pero hicieron que es una mezcla con su religión y la religión de ellos. Esto aconteció. ¿Qué aconteció con el pueblo de Israel? Que este pueblo de Israel tuvo que ir al exilio, reitero nuevamente, lamentablemente la idolatría, la maldad, el ellos no arrepentirse causó de que ellos fueran cautivos por los asirios, un pueblo completamente malo, un pueblo que era cruel, un pueblo que era horrible, pero ellos habían dado rienda suelta a la adivinación, al ocultismo, a la inmoralidad. Y esas fueron las consecuencias de haber dejado a Dios. Dios le había dado muchas oportunidades. Dios le dio 210 se arrepintieran, pero no quisieron escuchar la voz de Dios. Acontece hoy en día que Dios nos ha dado oportunidades y dicen Cristo va a venir y Cristo no ha venido. Vuelvo y reitero, Cristo no ha venido porque tiene amor por ti, por mí, y Cristo quiere que tú seas salvo. Cristo te está dando tiempo para que tú te alejes del pecado y te vuelvas a Él. Cuando usted lee acerca de la historia de Israel, fue desgarrado de la faz de Israel.
Y vemos este pueblo que hoy por hoy se le llaman las 10 tribus perdidas. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de eso. Léalo, hermano. Esto es historia. Esto es historia. Búsquelo en Google para que usted lo vea. Se le llaman las 10 tribus perdidas. Porque como Dios dijo que iba a hacer con ellos, eso hizo el Señor. Los desgarró, los desgajó. Aunque los amaba, tuvo que por amor a ellos, por las consecuencias de su pecado. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué aconteció con este pueblo que hoy por hoy, vuelvo y reitero, le llaman las 10 tribus perdidas, donde hoy los etíopes, India, Sudán, Nigeria, dice, especialmente de Nigeria, dice que ellos tienen ADN de la tribu de Efraín, de la tribu de Gad, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés y de la tribu de Leví, de la tribu de Zabulón. Lamentablemente, el ignorar lo que Dios nos dice, sea consecuencias. Miren lo que dice Oseas 4:6, que estoy ahora en la lección. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Habían ignorado, habían desechado el conocimiento de la palabra de Dios. Habían ignorado las advertencias de lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que si ellos se volvían a él los iba a amar, los iba a proteger, los iba a cuidar de las naciones paganas. Como ellos no hicieron, lamentablemente tuvieron que pagar estas consecuencias. Hasta los otros días, la nación de Israel volvió a ser una nación independiente, como le dije, en el 1948, en mayo del 1948, y con todo y eso, tuvieron que sacar en el 1967, en la Guerra de los 6 días, al pueblo árabe que estaba metido en Jerusalén, que fueron con esa guerra de 6 días, maravillosamente y de una manera sobrenatural, donde algunos soldados dicen que ellos vieron como el ángel de Jehová iba delante de ellos para poder defenderlo de los árabes, para que ellos pudieran sacar a los árabes de Jerusalén, porque ellos en la guerra de 1948 no habían podido conquistar a Jerusalén, conquistar Tel Aviv, pero Jerusalén como tal, la capital, no lo habían podido conquistar. Pero esto lo pudieron lograr en el 1967 con esta guerra de 6 días. Esto estaba profetizado, porque Dios no puede ser burlado. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer. Y miren qué lindo esto. En el 6:1, capítulo 6:1, usted lo puede buscar en la lección, dice: venid y volvamos a Dios, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Proféticamente estaba diciendo por medio de Oseas, tiene que ver, esto es una profecía de doble referencia. Le estaba hablando de lo que le iba a acontecer, de lo que le iban a hacer los asirios, cómo los iban a herir, pero también hablaba de vendarlos. Y miren lo siguiente, lo que dice: nos dará vida después de 2 días. Para el Señor un día como 1000 años y 1000 años como un día. Los eruditos que hablan, que estudian la palabra, están de acuerdo en que esos 2 días se refieren a 2000 años. Y esto tuvo cumplimiento en, vuelvo y reitero, la guerra del 1948, donde Dios volvió nuevamente y los sanó el Señor. Pero todavía queda por cumplirse algo más, que es lo que continúa diciendo esta misma profecía del capítulo 2. Dice: y en el tercer día nos resucitará y viviré delante de él. Esta profecía tiene que ver con el milenio. Cuando ya Cristo venga, nosotros nos vayamos al cielo en el arrebatamiento. Luego Cristo venga después de los 7 años de la tribulación.
y el Señor, ¿verdad?, pelee contra el anticristo, contra Satanás y sus secuaces y el falso profeta. Entonces, después de eso, va a haber 1000 años, gloria al Señor, que van 1000 años de paz. A eso se refiere. Ese nos resucitará en el tercer día, porque como le dije anteriormente, ellos como nación están unidos, pero todavía ellos no han reconocido a Cristo como su Salvador, amén, como el Mesías verdadero. Entonces Dios le habló palabras de esperanza y palabras de consecuencia. Luego dice, y conocemos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana, hablando de lo que Dios va a hacer con ellos, hablando de una restauración permanente que Dios quiere hacer con ellos. Pero lamentablemente ellos tuvieron que aprender una lección y fue una lección amarga. Y usted me va a decir, estás hablando del Dios amor, del Dios que tiene un amor incalculable. Pero lamentablemente el mismo Dios que tiene atributos de su amor es el mismo Dios que por el atributo de justicia no puede pasar el pecado por alto. Dámoslo eso presente. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros vamos a reconocer cuando nosotros pequemos contra Dios. Y si nosotros reconocemos, dice la palabra que tenemos, que Él espera que nosotros volvamos a reconciliarnos con Él. Porque Dios lo que quiere es relación con cada uno de nosotros. El infierno no fue preparado para el hombre. El infierno fue preparado para Satanás y sus secuaces. Lamentablemente, el hombre está llegando allí porque el hombre no ha querido reconocer a Dios como su único y verdadero Salvador. Es lamentable. El pueblo de Israel pagó las consecuencias y era su pueblo, así que nosotros no podemos creer que estamos exentos de no pagar las consecuencias de lo que nosotros hagamos. Es algo, ¿verdad?, para considerar y para que aquellos amigos que no conocen a Dios puedan volverse a Dios, porque Dios lo que quiere es tener comunión con cada uno de nosotros, porque Dios nos ama, Dios quiere que todos nos arrepintamos, lo que quiere el Señor. Dios quiere tener una relación con nosotros, que nosotros seamos hijos de Él, amén, para que Él nos pueda llamar sus hijos, que no seamos rebeldes a lo que Dios nos está hablando. Hoy más que nunca hay palabra de Dios por donde quiera. Dios nos está hablando de diversas maneras y de diversas formas. Dios siempre nos ha hablado. Dios siempre nos ha hablado a través de la naturaleza. Dios dice que los cielos cuentan su gloria. Aleluya. Aún no tendremos nosotros, gloria al Señor, excusa, porque aún la naturaleza cuenta la gloria del Señor. Tenemos que tener cuidado. Al pueblo de Israel le costó a estas 10 tribus a ser erradicada del pueblo de Dios. Aunque se dice, ¿verdad?, que algunos pudieron llegar a Judá y algunos de esas tribus, ¿verdad?, están de esa descendencia, tienen ese ADN, estuvieron allí en Judá. Pero el pueblo no entendió la advertencia de Dios, no atendió el llamado de Dios al arrepentimiento. Tenemos que atender el llamado de Dios al arrepentimiento, de que Dios no de duda, Dios nos ama, cuida, Dios nos protege. Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere ser nuestro todo, gloria al Señor. Él quiere que tengamos todos los beneficios, pero no obstante, tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice, gloria al Señor. Y verdad, como le dije anteriormente, a pesar de que Dios le habló a este pueblo todo lo que ellos iban a pasar, vemos que había esperanza para el pueblo de Israel. Y lo hubo, y lo hay, porque ese es su pueblo. Todavía falta, ¿verdad?, que se cumpla parte de la escatología, que le dije, falta que venga el arrebatamiento de la iglesia, falta que pasen los 7 años de la tribulación, para que Cristo venga a pelear contra el anticristo, para que luego se establezca el reino milenial. Gloria al Señor, donde Israel es partícipe de eso, gloria a Dios. Y luego acontece, ¿verdad?, que va a haber una tierra nueva, cielo nuevo. No voy a hablarle todos los aspectos de la escatología, pero va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, donde viviremos con el Señor para siempre jamás. Gloria al Señor, donde no tenemos necesidad de nada, inclusive en esos 1000 años no va a haber necesidad de nada,
porque Dios mismo va a ser la luz. Dios mismo va a tener cuidado de todos nosotros, de todo su pueblo, gloria al Señor, de nosotros, ¿verdad? Los que somos el pueblo de Él, ya tendremos cuerpos glorificados, cuerpos transformados, porque la iglesia desde que, ¿verdad? Inicia el rapto, o que el rapto ya es, ¿verdad? Un hecho, ya nosotros vivimos con el Señor para siempre jamás, amén, para la eternidad. Así que es necesario que nosotros podamos vivir lo que Dios desea que nosotros vivamos. Ellos no tenían conocimiento, habían desechado el conocimiento. Y Dios quería que ellos se volvieran de su maldad. Dios quería tener una relación íntima con ellos. Tengo que volverlo a repetir y me oirán repetirlo en las próximas clases cuando hablemos acerca de los diferentes profetas menores. Unas clases, como le dije, insto para que usted no solamente lea el expositor, léase los libros completos, son bien cortitos, para que usted pueda entender lo que Dios quería hacer con su pueblo, lo que Dios hoy quiere hacer, que es amarlo, es cuidarlo, es ser su protector, es ser su salvador. Dios quiere ser su salvador, Dios quiere darte vida y vida en abundancia, Dios quiere darte vida eterna, pero Dios está esperando que nosotros hagamos caso a la voz de Él. Amén. Tenemos que hacer caso a la voz de Dios, porque Dios ama, pero también es un Dios de justicia. Y como le dije al principio o dentro de la misma, del mismo estudio, por su justicia, Él no puede pagarle al impío como le pagaría al justo. Que lo tengamos eso nosotros bien consciente. No es tiempo de jugar a Dios, no es perdón, a la iglesia. No es tiempo de estar jugando a la iglesia, de tener un pie adentro y otro afuera. Es tiempo de tener una fidelidad completa hacia nuestro Dios, un compromiso genuino, que era lo que Dios le pedía a este pueblo. Dios le pedía al pueblo un compromiso genuino. Lamentablemente, hoy por hoy nosotros podemos ver cómo está, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo. No hay compromiso, hablando en general. Compromiso, aunque hay un remanente fiel. Hay muchos jugando a la iglesia. Hay muchos practicando cosas que a Dios no le agradan. Hay muchas prácticas que no le agradan a Dios. Le están siendo infiel a Dios y Dios le está revelando a la gente, pero lamentablemente no se quieren, ¿verdad? Arrepentir de sus pecados. Se están excusando, utilizando la misma palabra para excusar su pecado, para excusar su desobediencia a Dios. Pero la palabra es una y hay que obedecerla, porque si Dios no se metió su dedo en su corazón, por decirlo de esa manera, para que la niña de sus ojos pagara la consecuencia de su pecado, Dios no lo va a hacer con nosotros. No estamos exentos de que Dios envíe los juicios a las personas que no obedecen a Dios. Así que seamos atentos a la voz de Dios, pero más que atentos de escuchar su voz, que no ignoremos lo que Dios nos ha dicho, que no ignoremos lo que Dios ha tratado con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad no tendremos excusa. Y lo triste y lo lamentable de esto, mis hermanos, es que en un momento dado, todos vamos a tener que comparecer ante esos libros que se abrirán, y esos libros hablarán y dejarán saber lo que nosotros, bueno, cuando digo hablarán es porque ahí está escrito, ¿verdad? Lo que nosotros hemos cometido cada uno de nosotros. Y ahí esos libros dictarán nuestra eternidad, lamentablemente. Porque lamentablemente Dios ha sido paciente y Dios ha sido bueno. Pero la humanidad ha decidido, ¿verdad?, desobedecerlo a Él. La inmoralidad, como dije anteriormente, está rampante. No llamemos bueno a lo que no es bueno. No llamemos bueno a lo que es malo ante los ojos de Dios. Aunque nos tilden de radicales, aunque nos tilden de lo que nos quieran tildar, pero nosotros tenemos un compromiso con nuestro Dios de permanecer fieles a Dios,
de permanecer en rectitud, de permanecer en integridad, para que nosotros no acarriemos juicio que de los que luego, ¿verdad?, sea demasiado tarde. Así que mi hermano, les exhorto, amigos que nos ven y que nos escuchan, les exhorto para que hoy sea el día que nosotros podamos volvernos a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor, ¿verdad?, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que los guarde, ¿verdad?, en paz completa, que los cubra con su sangre preciosa, y será hasta la semana que viene, mis amados hermanos. Vuelvo y les reitero, léasen el capítulo 17 de Segunda de Reyes, léasen y escudriñen esta palabra para que ustedes vean lo serio que es nuestro Dios cuando Dios hace las advertencias. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima. Les amo mucho y les dio un abrazo a la distancia. Que el Señor me los continúe bendiciendo.